Mateo capítulo 9, Evangelio de Mateo, contado por Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 34. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que nosotros podamos reconocer quién es el que está orando, quién es el que tiene poder y autoridad. La palabra nos dice, los fariseos estaban diciendo que Jesús era siervo de Belcebú, que era mensajero, y todos los que lo escuchaban pues iban a perder. Que hoy podamos escuchar la voz del Señor y entendamos, comprendamos y veamos quién es Jesús. Y que Él no nos va a hacer perder, sino que Él es el que nos lleva a la vida eterna. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, porque nuevamente nos permite reunirnos. Gracias porque cada día es un regalo que tú nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a ti como iglesia, juntos, unánimes. Alabamos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, porque aunque estemos en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en cualquier parte del mundo, todos los que venimos delante de ti, tú nos recibes. Y tú hoy, Señor, nos das tu palabra, nos sustentas, nos sostienes, nos fortaleces. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Padre, y como decía el Salmo, Señor, allí Moisés se puso en medio para que tú no destruyeras el pueblo. De igual manera, Señor, nosotros hemos recordado cómo tú te colocaste como único mediador entre Dios y los hombres, para que nosotros recibamos de ti la bendición, para que nosotros recibamos de ti el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, para que Jesús tomó la ira, Señor, la ira que era manifestada de tu ley, por el pecado del hombre. El castigo que merecíamos fue puesto sobre ti. Nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras culpas fueron puestas sobre ti. Y tú las llevaste, Señor. Y allí en la cruz las entregaste, las limpiaste, ofreciste la paga por el pecado, que es la muerte. Tú moriste, Señor, para que nosotros hoy tengamos la vida. Y por eso nos reunimos. Por eso celebramos la vida en esta mañana. Y te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por tu verdad. Padre, oramos por la obra allí en Suacha. Bendice cada día más y más al pastor John Fagua. Llénalo de tu sabiduría, llénalo de tu presencia. Padre, que la iglesia allí continúe fortaleciéndose, creciendo. Añade cada día más y más personas, Señor. Gracias, gracias porque tú eres bueno, al igual a cada uno de nosotros. Padre, donde se predica la palabra, que allí, Señor, la vida fluya, la vida corra. Te damos infinitas gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. Mateo nos está contando lo que él vivió, lo que él experimentó, lo que él observó, lo que él escuchó. Mateo nos está contando el Evangelio y hemos visto desde que el Señor Jesús lo llamó antes del capítulo 9. En el capítulo 9 está el llamamiento de Mateo, y Mateo llevaba una vida normal en su trabajo. Y dice la Biblia, Mateo nos cuenta cómo él conoció al Señor Jesús. Él estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Estaba pecando, porque cuando él se sentaba allí, él sabía que estaba cobrando más impuestos de los que le debían pagar a Roma. Que él de ese oficio se estaba lucrando y se estaba enriqueciendo. Que no le importaba tratar mal y maltratar a sus hermanos, con tal de hacer una fortuna y un imperio más grande. Y allí estaba Mateo sentado en su oficio cuando Jesús lo llama. Y allí en esa labor, pues Mateo toma la decisión de seguirlo. Y tal vez el trabajo de Mateo no le traía muchas emociones, pero Mateo nunca se imaginó lo que le iba a suceder al seguir a Jesús. Y en esta mañana también el Señor nos está llamando. Y le está diciendo, nos está invitando a seguirlo. Que usted y yo nos paremos de esa silla y lo sigamos. Mire que Jesús llamó a Mateo cuando él estaba pecando. A veces pensamos que Dios llama a los que están en la iglesia y los que son santos y los que están buenos. Pero el Señor está llamando a Mateo a seguirlo, a cambiar su oficio, a cambiar su trabajo, a cambiar su profesión, a cambiar su vida.
Y aquí tenemos a un hombre que nos está contando, un hombre transformado por el Evangelio, un hombre que vio, escuchó. Mateo no está contando algo que otra persona le contó. A veces en la vida de fe, nosotros hablamos o decimos cosas que otra persona dijo. Nos volvemos en repetidores. El Señor lo cambió. Y Mateo está hablando de lo que vio, de lo que experimentó. Es que si usted y yo nos colocamos en la posición de Mateo, él hasta ahora nos está contando un día de Jesús. Y en ese día, Mateo, ¿qué vio? Vio cómo Jesús perdona pecados, cómo Jesús sana al paralítico, cómo Jesús va y resucita a una niña que estaba muerta, y ya le estaban cantando, ya le estaban llorando, ya estaban desesperados allí en la casa del principal. Ya Mateo nos está contando, él fue testigo de cómo esta mujer, 12 años con un flujo de sangre, va y toca a Jesús y sana. Y es sana inmediatamente de su enfermedad. Eso es impresionante lo que nos está contando Mateo. Y esta es la vida de fe. Esta es la vida de fe. A veces nos conformamos en repetir lo que Dios hace con otras personas. Pero la vida de fe consiste en la obra del Espíritu Santo en mí. Es el Espíritu Santo el que obra en mí, y de eso es lo que yo hablo. De eso es lo que yo comunico. Porque cuando yo cuento la historia de otra persona, pues yo digo, sí, es chévere, Dios muy bueno con ella, pero ¿y conmigo? Pero cuando yo hablo de lo que Dios ha hecho en mí, de la obra del Señor que Él está haciendo en mí, pues entonces soy testigo. Mateo, todos los testigos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y es algo que la iglesia, Romanos capítulo 8 dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Cuál? Guiarnos a toda la verdad. La obra del Espíritu Santo en el mundo es convencer de justicia, de pecado y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en Jesús. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. De justicia, perdón, porque el Hijo de Dios se presentó delante del Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De eso se encarga el Espíritu Santo. Y dice que Él vino para revelarnos la verdad y guiarnos a toda la verdad. Esa es la labor del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia es el lugar de trabajo del Espíritu Santo. El lugar donde el Espíritu Santo obra. Usted y yo somos el resultado de la obra de nuestro Señor. Y aquí Mateo nos está hablando, y si nosotros miramos, todos los testigos de Dios, todos los que dieron testimonio de Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. El que quiere hacer la obra de Dios no puede hacerla en su carne. Solamente en su carne, con su esfuerzo, con su buena voluntad, con su buena disposición, con su energía. ¿Por qué? Porque esa obra lo va a superar y al final se va a cansar. Necesitamos hacer la obra con el Espíritu Santo. Miren, Dios envió a su mensajero antes de que viniera Jesús, Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista, cuando recibió al Espíritu Santo, en el momento en que María fue a visitar a Elizabeth, dice que él recibió allá, fue lleno del Espíritu Santo, y esa criatura en el vientre de Elizabeth saltó, se movió. Luego vemos que Jesús, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hacer bienes y favores en medio del pueblo. Todo el que quiere hacer la obra del Señor debe hacerla guiado por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, cuando le estaba predicando a Cornelio, allí dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que él, dice cómo Dios ungió con poder a Jesús, y éste anduvo haciendo bienes y favores en medio del pueblo. El que quiere hacer la obra de Jesús, la obra del Señor, necesita al Espíritu Santo. Luego vemos que Jesús muere, resucita y le dice a sus apóstoles: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo viene a guiarnos a una vida de poder. ¿De poder qué? ¿Para qué? De poder ser testigos. Para que usted y yo nos paremos con denuedo, con valentía, con firmeza, a predicar, a hablar de Jesús. Para eso el Espíritu Santo nos confirma que Jesús no es un mentiroso.
sino que Él es verdadero, que Él es el Señor. Y si vemos, acompáñame un momento a Hechos capítulo 6, versículo 3. Es que la iglesia es el lugar, la obra, el lugar donde el Espíritu Santo obra. Hechos capítulo 6, versículo 3. Allí se presentó un problema en la iglesia. Y dice que se estaban desatendiendo o dejaron de tener cuidado las viudas. Y entonces las viudas comenzaron a quejarse y dijeron, no nos están dando lo que necesitamos. Y dice aquí, Hechos capítulo 6, versículo 1, leamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una ayuda, había algo que se les entregaba a las viudas. Y entonces los griegos dijeron, claro, como ustedes son judíos, Pedro es judío, Juan es judío, Jacobo es judío, pues a ellos primero, ¿cierto? Y nosotros los griegos, las viudas de nosotros están siendo desatendidas. Y comenzaron a murmurar, si ve que la iglesia no tiene amor, si ve que en la iglesia no todos se ayudan, si ve. Y entonces comenzaron a murmurar y los apóstoles, escuchando esto, les dijo, esperen un momento, hay para todos, no se preocupen. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren, la iglesia creció y como iba creciendo, los 12, los discípulos de Jesús, los apóstoles, se dedicaban ¿a qué? A la oración y a la palabra. Y habían personas dentro de la congregación que estaban siendo desatendidas. Y entonces le dijeron, miren, están siendo desatendidas. ¿Y cómo solucionaron esto? ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo primero que debemos pensar es, ¿quién está siendo desatendido en la iglesia? ¿Quién? ¿Usted piensa en las personas que están siendo desatendidas en la iglesia? Las viudas que necesitan recibir una palabra, una visita, un abrazo, un mercado. ¿Usted piensa en el hermano de la iglesia que está siendo desatendido? ¿O solo viene a pensar como el griego? No, a las viudas de nosotros no las están atendiendo. A mí no me están dando, a mí no me están atendiendo. ¿O está pensando en atender al otro? Y dice aquí que los apóstoles les dijeron, no hay problema, busquen. ¿Qué deben buscar? Hermanos de entre vosotros, ¿a cuántos? A 7, con 7 se soluciona este problema. Pero ¿cuáles eran los requisitos? Número 1, de buen testimonio. Es decir, que las personas vieran lo que estaban haciendo. Segundo, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. O sea que cuando una persona es llena del Espíritu Santo va a pensar en ¿qué? Es un candidato para atender a la iglesia, para ayudar, para servir en la iglesia. Por eso, si usted y yo no sentimos el deseo de servir en la congregación, de servir a la iglesia, es porque, ¿qué nos faltará? El Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo va a amar, va a guiar, va a sostener, va a ayudar en la iglesia. Nosotros, el creyente, usted y yo, somos la obra del Espíritu Santo. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Y Mateo nos está hablando de esa vida poderosa, de esa vida de testimonio. La vida de la persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. El que cree recibe la vida de Jesús. Usted y yo que estamos aquí celebrando, hemos recibido la vida del Señor. Él tomó nuestro lugar y murió, pero cuando murió, Él entregó su vida. Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan una vida abundante. Y nosotros, la iglesia, nosotros no desaprovechamos esa vida que Él nos entregó, sino que vivimos como Jesús. Hacemos la obra de Jesús. Estamos dándole a cambio de la vida y la oportunidad que Él nos dio. Ahora estamos viviendo por Él, para Él, en Él. Esa es la vida de fe. Recordar que todo fue creado por Él. Todo fue creado en Él y todo fue creado para Él. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de la iglesia. Y por eso usted y yo vivimos para Él, no para mí. Pero cuando usted sirve al hermano, le está sirviendo a Él. Porque
en el Evangelio dice que un día Jesús va a decir, yo estuve desnudo y no me vistieron. Yo tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. O sea que cuando usted y yo nos ocupamos del hermano, cuando usted y yo nos arrodillamos y comenzamos a orar por las personas de la congregación, por la iglesia, por los pastores, por los evangelistas, oramos por el cuerpo de Cristo, oramos por la iglesia, estamos sirviéndole al Señor. Para eso necesitamos el Espíritu Santo. Y no vivimos una vida cualquiera, sino que ahora tenemos una vida ¿qué? De buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Que vean que el Espíritu Santo está obrando en mí, yo soy el resultado. Mírese un momento y vea que usted es el resultado de la obra de Dios. Usted es el resultado. Usted es la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, pero no buscamos el deseo de Dios, sino mi deseo, el deseo de esta carne, el deseo de mis ojos, el deseo de mi corazón, pues se va a poner al deseo de Dios. Y entonces yo ya no voy a ser campo y labranza de Dios, sino que voy a ser labranza y campo de mis deseos. Y dice la Biblia que esos deseos no provienen de Dios, sino del mundo. Y que el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. Nosotros debemos procurar, velar por nuestro espíritu, que mi espíritu no busque el deseo de la carne. Porque si usted y yo venimos a buscar a Dios para que me haga más próspero. Hay un pastor coreano y él dice, y les voy a hacer la misma pregunta, yo una vez se las hice. Díganme si ustedes me ven que yo soy bendecido o no. ¿Me ven que yo soy bendecido? ¿Por qué? ¿Por qué me ven que soy bendecido? Alguien que me diga. Por los dones, muy bien, Tati. Muy bien, porque doy la palabra de Dios. Si yo estuviera en el pensamiento de la carne, en el deseo de la carne, yo puedo decir, y sí, ese pastor es bendecido porque mire, antes andaba a pie, después en bicicleta, en moto, ahora tiene carro. El Señor lo ha prosperado, el Señor está con él. También puede decir, ay, sí, mire, cómo tenía un apartamento, ahora tiene dos, tiene una casa y tiene una finca para ir a pasear. Entonces, podemos decir, esa es la prosperidad, esa es la bendición. Uy, mire cómo Dios lo bendijo. No, es en cuanto mi espíritu le sirve al Señor. Pero este espíritu para servirle al Señor necesita ¿qué? Un cuerpo. Yo le doy gracias a ustedes y le doy gracias a Dios porque han vencido. Hoy ustedes se hubieran podido decir, uy, el último día y mañana otra vez a trabajar. ¿Por qué madrugar el domingo? Porque es el Señor, este espíritu. Dios lo colocó en el cuerpo para que le sirva al Señor con todo el ser, con todo nuestro ser. Así que nosotros debemos buscar al Señor no para que ser bueno. La iglesia no es para que yo sea bueno, no. La iglesia es para que el nombre de Jesús sea exaltado. Que usted y yo, a través del servicio, exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Cuando yo no tengo comunión con Dios, cuando mi espíritu no va a la presencia de Dios, cuando yo no voy al lugar secreto, ¿sabe qué pasa conmigo? Me paralizo. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque si aquí hay una persona que está sufriendo, una persona que está enferma, si yo no tengo esa comunión con Dios, ¿yo voy a ir a orar por el enfermo? No, yo voy a decir, uy, no, yo no oré. ¿Yo cuánto oré esta semana? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Porque estamos pensando que esa es mi carne, ese es mí. Por eso el anhelo, usted y yo no debemos permitir que el deseo de la carne le gane al deseo del espíritu. Sino que nosotros debemos anhelar todos los días el deseo del espíritu. Que el deseo de Dios sea el deseo, mi deseo, el deseo de mi vida. De obrar y de servir al Señor con todo mi ser. Que nosotros debemos clamar, que nuestro corazón, que nuestro espíritu siempre ame al Señor, ame la iglesia. Que no dejemos de amar a la iglesia, que no dejemos de amar al hermano, que no dejemos de cuidarlo, que nosotros cuidemos a la iglesia. Cuide a la iglesia, ¿por qué? Anoche lloraba, más bien sí. Es que sigo la hora, dicen, uy, tan chicanero. Pero yo lloraba y le decía, Señor, yo mañana voy a estar de pie, delante de tu amada. Si nosotros entendiéramos cuánto el Señor nos ama,
que usted es lo más valioso del Señor. Él lo ama con amor profundo. Dice allá en Efesios que el Señor se entregó, el Señor Jesús se entregó por su amada, la cuida, la limpia, la sostiene. Esa es la obra de Jesús con su iglesia. Y yo le decía, Señor, que yo no vaya a hablar cosas que no son, palabras necias, que yo no sea usado por el enemigo, sino que lo que salga de mi boca sea tu palabra. Yo le decía, Señor, yo solamente quiero ser un repetidor de lo que tú digas, Espíritu Santo. Que sea tu palabra, salga y que esa palabra conmueva, edifique, que yo sea un instrumento usado, porque ustedes son lo más amado del Señor. Entonces debemos clamar que nuestro espíritu no pierda el deseo de cuidar a la iglesia, el deseo de cuidar al hermano, el deseo de preocuparnos quién está a nuestro lado y servirle al Señor. Que nosotros veamos y anhelemos siempre la obra del Espíritu Santo. Que anhelemos, Señor, lléname, yo quiero ser este instrumento útil en tus manos, lléname más, porque la iglesia es el campo donde el Espíritu Santo obra. La iglesia, usted es el lugar donde el Espíritu Santo obra. Por eso, ser iglesia es no oponernos al deseo de Dios, sino permitir que el deseo de Dios fluya. Y dice, volvamos a Mateo capítulo 9, y dice que en el día de Jesús, en este día, Jesús acababa de abrir los ojos a los ciegos. Y nosotros clamamos, es que el título de la predicación a veces nos lleva a pensar que es bueno estar ciego, pero poder hablar, poder clamar y gritarle al Señor, no. Es que clamamos al Señor, el título de la predicación pasada era ciegos, pero no mudos. Es que usted y yo podemos clamar al Señor para que Él abra nuestros ojos y lo podamos ver. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. La que vea al Señor obrar. Y si usted no ha visto a Dios obrando en algún aspecto en su vida, pues clame. Que el Señor abra sus ojos y pueda ver que Él es todopoderoso y que Él obra. Y dice que Jesús abrió los ojos de los ciegos y conforme a la fe de ellos, recibieron la sanidad. Y mientras que ellos salían publicando, haciendo a Jesús famoso, haciendo a Jesús reconocido, es que estos hombres que estaban ciegos salieron, Jesús les dijo, no lo digan, y ellos salieron diciéndole a todo el mundo, miren, puedo ver. Es que esa alegría es impresionante. Cuando Dios obra en la vida de una persona, eso no se puede ocultar. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, eso se le nota. Eso se le nota por todo lado, por cómo habla, por cómo mira, por cómo piensa. Todo está hablando de que usted tiene un Dios y un Señor que es Jesús. Y entonces dice que aquel día ellos salieron y le trajeron a Jesús un mudo endemoniado. Miren, Jesús está ahí y uno pensaría, bueno, ya oré, ya sané, ahora Jesús se va a ir a descansar. No, sale uno y entra el otro. Y Jesús ahí. Y le trajeron que un mudo endemoniado. Este hombre no podía hablar y no solamente tenía esta condición, sino que además ¿cómo estaba? Estaba endemoniado. Quiere decir que estaba bajo el poder y la autoridad de los demonios, que los demonios lo estaban atormentando, lo estaban afligiendo, lo estaban desesperando, que los demonios, y aquí lo vamos a ver, los demonios están obrando en su cuerpo trayendo enfermedad. Mire lo que dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Jesús echó fuera el demonio, ¿y qué pasó con este hombre? Habló. O sea que lo que le impedía hablar, lo que le impedía comunicarse, lo que le impedía expresarse era ¿quién? Los demonios. El demonio que estaba actuando en él era el que estaba mudo y no lo dejaba expresarse, pero apenas salió el demonio, ¿qué pasó? Él comenzó a hablar. Este hombre comenzó a hablar y la gente se maravilló. Pero yo quiero que hoy usted y yo pensemos en primer lugar aquellas personas que nos trajeron a Cristo. Es que cuando vieron a aquel mudo, endemoniado, atormentado bajo el poder y la influencia de Satanás, alguien lo trajo a Jesús. Mateo estaba sentado y Jesús pasó por ahí y lo llamó.
Pero alguien trajo a este hombre a Jesús y bendito ese hombre que lo trajo. Puede ser uno, pueden ser dos, pero lo trajeron. ¿Usted se acuerda quién le predicó de Jesús? ¿Quién lo llevó a Jesús? Pues hoy es momento para darle gracias a Dios, porque ese hombre habló y le comunicó el mensaje, y hoy usted está aquí, escuchando la palabra de Dios. Ahora tiene una vida nueva gracias a que ese hombre, o esa mujer, o ese niño, no cerró su boca. Hoy es día de agradecerle y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias por esa mujer que decidió cruzar una calle e invitarme así como los niños a la iglesia infantil. Y ahí yo conocí al Señor, gracias. Gracias por esas maestras que domingo a domingo me predicaban la palabra que yo no escuchaba en mi casa. Mi mamá no creía en Dios. Mi papá pues estaba trabajando. El único lugar cuando yo era niño donde escuchaba la palabra de Dios era en la iglesia. Era el lugar, cada domingo. Y muy diligentemente esta hermana se llama Carmenza, que prestó su casa y en el garaje de su casa comenzó una iglesia. Y allí mi hermana y yo al principio recibimos la palabra, luego ya fueron llegando mis otros hermanos y al final mi mamá llegó y de allí crecimos. Pero le doy gracias hoy a esta hermana y a su esposo Efraín y a sus hijos que nos predicaron la palabra. Así que si usted puede hacer memoria y puede recordar la palabra, ¿quién fue el que y ore por él? Dele gracias al Señor. Tal vez alguien le predicó en la calle. Tal vez alguien le dio un mensaje, le envió un mensaje o se equivocó y le mandó un mensaje equivocadamente, pero le llegó el mensaje. Pero tome el tiempo y dígale: Señor, gracias. Y si cada uno de nosotros oramos por aquellas personas que nos llevó a Cristo, ¿será que están orando por nosotros o no? ¿Será que hay alguna persona que está diciendo: gracias porque ese hombre o esa mujer, ese joven me habló de ti? Gracias porque lo usaste. Tal vez usted no sepa, pero Dios usó, su palabra es poderosa para transformar una vida. Entonces, luego cuando terminemos vamos a dar gracias por aquellas personas. Pero ¿quién puede librar del poder de las tinieblas? ¿Quién puede librar del poder de Satanás? ¿Quién? De la autoridad y del poder de Satanás. ¿El diablo o Jesús? El diablo o Dios. Porque dice acá en Mateo capítulo 9, versículo 32, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. La gente estaba maravillada, por todo lado Jesús era famoso, era reconocido, y la gente estaba escuchando y estaba viendo y decía: nunca, nunca. O sea, le estaba diciendo a los líderes religiosos que eran saduceos, a los fariseos que eran maestros de la ley, que velaban por el cumplimiento y que guardaran el día de reposo. Les estaba diciendo a los escribas, les estaba diciendo: nunca ustedes han hecho nada. Este hombre lo está haciendo todo. Este hombre es el Hijo de Dios. Los ciegos lo dijeron. Miren, los ciegos no podían ver, pero por lo que escucharon, dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia. El Rey vino a mostrar su misericordia y su favor entre la humanidad. Jesús. Pero mire lo que dijeron los fariseos. Y aquí Mateo está colocando un contraste entre la multitud que está diciendo: este hombre, las obras que hace son poderosas. Y los fariseos, miren lo que dicen los fariseos. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Los fariseos no podían negar. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo, el grupo más popular dentro de los judíos. Ellos, en la palabra fariseo significa apartado, separado. Eran los santos, eran los que se vestían con ropas, como decía la ley, con ropas largas para que las personas los admiraran, y eran maestros. La Biblia dice, en los evangelios nos cuentan que ellos recorrían y hacían discípulos, que ellos diezmaban la menta, el eneldo. O sea, todo lo que tenían, ellos llegaban y decían: bueno, en este huerto tengo tanto, voy a diezmar tanto. O sea, eran justos en su medida. Oraban 3 veces al día, ayunaban 3 veces a la semana. Ellos iban al templo, se congregaban,
se enseñaban la ley de Moisés. Pero ¿qué pasaba con ellos? Mire lo que están diciendo. Están diciendo que Jesús, como no pueden negar la obra de Jesús que es notoria, no pueden negar que el principal de la sinagoga fue a buscar a Jesús y reconoció que solamente Él tenía poder para levantar a los muertos, que en Él habitaba la vida y que Él podía dar la vida a quien quisiera. El principal de la sinagoga, ellos no podían decir, no, es que nosotros no sabemos si es de Dios o no. Ellos no podían negar que estos dos ciegos habían recibido la vista. Ellos no podían negar. Nicodemo fue a buscarlo. Nicodemo era también un principal, hacía parte de ellos, y Nicodemo fue a buscarlo de noche y le dijo estas palabras a Jesús. Le dijo, nosotros sabemos y hemos entendido que nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. O sea, ellos sabían que Dios estaba con Nicodemo, con Jesús. Nicodemo lo sabía y los fariseos lo sabían. Ellos al principio tenían una intención buena. Ellos querían que no se quebrantara el día de reposo. Ellos no querían que las personas que el pueblo de Israel fuera llevado otra vez cautivo por causa de desobedecer la ley de Dios. Ellos tenían una buena intención. Pero ¿qué pasaba con ellos? Como apareció Jesús. Ellos no querían, los fariseos no querían a los saduceos. Los saduceos se habían apropiado del sacerdocio. Habían usurpado ese lugar y ellos tenían convenio con Roma, los saduceos de ese tiempo. Por eso vemos a Anás y Caifás, que eran malvados y querían también matar a Jesús. Y los fariseos se oponían a ellos y aparece Jesús, un hombre que donde estudió. Y eso era lo que le criticaban a Jesús. Miren lo que los fariseos le decían a Jesús. Jesús es un comedor, y un comilón y un bebedor. Lo estaban acusando de que se juntaba con prostitutas, con ladrones. Es que los fariseos no querían venir a él porque no querían perder su estatus, su nivel. No querían venir a Jesús. Y porque Jesús se juntaba con los publicanos, con lo más despreciado del pueblo, con lo más aborrecido, con los que extorsionaban, con los que querían ganar dinero, con el dolor de sus hermanos. Querían aumentar sus riquezas. Y entonces lo que hacían los fariseos era señalar, mire, Jesús es amigo de publicanos, de pecadores, se deja tocar por las prostitutas. Es que usted se imagina, ¿usted alguna vez se ha sentado en un lugar de estos? Pero no como cliente, ¿no? Sino como a predicar la palabra. Usted se ha sentado a hablarle del Señor Jesús, ha mostrado su amor, su misericordia. Se ha sentado con un ladrón, usted sabiendo que el ladrón se ha sentado al lado a compartir el evangelio. Mi mamá me decía, eso, siga ya con esos amigos y verá el que ¿cómo es que dice? El que anda entre la miel, algo se le pega. Pero si usted y yo no vamos a esas personas a anunciarles el evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Escuché la historia de un pastor, el testimonio, y él estaba evangelizando a una mujer, a una prostituta. Y él estaba llevando el evangelio y un día le llevó una falda. Y le dijo, esta mujer le llevó un vestido. Y esta mujer le dijo, usted hoy me hizo sentir mujer sin tocarme. Porque mostró el valor, le mostró la dignidad. Usted y yo, ¿cómo estamos viendo a las personas? ¿Como hijos del diablo o como las personas que necesitan a Dios? Las personas, usted y yo tenemos un evangelio que transforma la vida. O Dios, a usted y a mí, ¿de dónde nos sacó? Esta semana hablaba con una pareja y todos estábamos metidos en ese, como dice el Salmo, hundidos en el valle de la desesperación, hundidos en el lodo cenagoso, todos estamos untados de barro. Unos en diferente lugar, pero todos estamos iguales. Pero usted y yo clasificamos los pecados. Pero ¿sabe? Y por eso nos atrevemos a juzgar a otros. Pero Jesús metió su mano allá, no le importó y nos sacó. Y sigue sacando todos los días. Pero a usted y a mí a veces nos importa más y no vamos a ayudar al hermano. No vamos a meter la mano y a sacarlo allá en el nombre de Jesús, a levantarlo. Sino por el contrario, si podemos echarle más tierra para que se hunda, pues mejor. Pues no, es que así demuestro que yo soy más santo y que él sí es pecador. Y entonces
Aquí los fariseos estaban diciendo, Jesús aparece y comienzan a acusarlo, comienzan a decirle, este hombre es un blasfemo, este hombre es mentiroso, este hombre no viene de parte de Dios, sino que por el jefe de los demonios, Belcebú. La palabra Belcebú significa el rey de las moscas, así hay un libro, muy interesante. Pero viendo en el Antiguo Testamento, Belcebú significa el señor de lo que vuela, el señor de lo... Y en el mundo del espiritismo significa el señor, el demonio que tiene poder sobre todo lo que vuela, el demonio que puede volar. Y dice que él es el que le dio la autoridad y que Jesús es siervo de Belcebú y que Belcebú le da el poder para pelear contra él mismo, para pelear contra los demonios. De algo estaban seguros los fariseos, que había un príncipe de los demonios, alguien que los gobernaba y que los demonios obraban y traían tormento. Que se podían sacar los demonios, sí. Pero hoy pensemos, ¿quién es el único que puede pelear en contra de los demonios y echarlos fuera? ¿Satanás va a pelear contra su mismo reino? ¿Satanás va a echar fuera a los demonios? Por eso no nos dejemos engañar, iglesia. Ni los espiritistas, ni los santeros, ni los brujos, ni los hechiceros pueden echar fuera a los demonios. Lo que ellos hacen es calmarlos. Le colocan otro demonio más grande ahí que lo tenga un rato atormentado y ya después esos demonios se alborotan allí y comienzan a pelear por el territorio. A saber quién es el mayor. Y por eso el estado de la persona viene a ser después peor. Pero el que tiene poder para echar fuera a los demonios se llama Jesús. Y es la obra del Espíritu Santo y por la obra, miren, Jesús les dio poder y autoridad a sus discípulos para hollar serpientes y escorpiones. Y dice, y sobre toda cosa mortífera, y no les hará daño, les dio esa autoridad. Es decir, que si usted y yo creemos en Jesús, tenemos la autoridad de hollar la obra de Satanás, ¿sabe qué es hollar? Pisotear. Usted cuando llega a un lugar, usted tiene el poder y la autoridad para hollar, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Así como cuando llegó el Evangelio a su vida, Satanás tenía un plan con su vida. Satanás tenía, ¿sabe cuál es el plan de Satanás? Satanás ya no se puede esconder más. Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se hace parecer como bueno, pero es malo. Pero Jesús le quitó la máscara, Jesús le quitó el disfraz a Satanás y dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Él vino, el ladrón, él vino a robarlo. Él vino a robarle. Él vino, él lo que quiere verlo es usted destruido, muerto, arruinado, sin Dios. Y si para eso le regala un televisor, un carro, le regala un viaje, le pone dificultades, lo va a hacer, porque esa es su labor. Por eso usted y yo debemos velar y permanecer clamando que mi deseo sea el deseo del Señor. ¿El hombre puede echar fuera a los demonios? No, pero Jesús sí. Y por eso los fariseos comenzaron a juzgar y a criticar a Jesús y a decirle, es por el príncipe de los demonios que él echa fuera los demonios. Como ya no podían tapar lo que Jesús hacía, no podían decirle a la gente es mentira, no, él no sanó a nadie, él no le abrió los ojos a nadie, él no hizo que el mudo hablara, no podían hacerlo, la gente lo estaba viendo. Pero ¿qué hacían? Le echaban agua sucia. No, pero mírelo, pero sí ve. Y eso pasa a veces en la iglesia. Por eso al principio nosotros debemos cuidar a los hermanos. Y a veces cuando una persona se levanta y comienza a predicar el evangelio, pero él no es de nuestra congregación. Pero mírelo cómo se viste. Pero mírelo cómo habla. Pero mírelo que él no ha hecho la voluntad de Dios, ni asiste al taller del testigo, ni ayuna, ni ora, y mírelo, es que no lo vemos, no ha seguido al culto a la iglesia, no, él no puede predicar en la palabra. Nosotros, la iglesia es el campo de Dios, es la obra de Dios. Y usted y yo no podemos oponernos a lo que Dios está haciendo con otras personas. ¿Por qué los fariseos no aceptaban a Jesús? Pues como ellos tenían el reconocimiento del pueblo. Eran amados por el pueblo, eran respetados. Y aparece Jesús y está haciendo lo que ellos nunca han hecho. Está predicando tanto así que cuando mandan a arrestarlo, esa frase a mí me gusta muchísimo. Porque envían a los guardias del templo a arrestar a Jesús. Y cuando regresan los guardias sin Jesús le dicen los fariseos, ¿ustedes por qué no lo trajeron?
Y los guardias dicen, jamás un hombre alguno ha hablado de esta manera. Y entonces los fariseos les dicen, ¿a ustedes también los engañó? No, están muy mal. Y usted va a escuchar personas en la iglesia que le van a decir, venga, pues crea en Dios, pero no sea fanático, no se vuelva loco. No avance en la vida de fe, sino vaya, cumpla los domingos con ir y solamente el diezmo, la ofrenda, y verá que le va bien en los negocios. Usted va a tener plata. Le voy a dar el consejo para que tenga plata. Diezmo. Y no, ¿cómo así que yo voy a la iglesia a veces haga este pacto con Dios, haga este trueque, haga un contrato, Señor, yo te doy tanto y tú me das tanto? No, así no es. Nuestra vida debe estar puesta, ¿a qué? Al servicio del Señor. Y entonces, dice aquí que ellos comenzaron. Y nosotros no debemos permitir que la misma actitud de los discípulos, de los fariseos esté en nuestro corazón. De no humillarnos delante del Señor, de querer detener la obra del Señor en la vida de otras personas para no perder mi posición, para no perder. Y es triste ver eso en algunas iglesias. Yo lo viví. En algunas iglesias no dejan predicar a los otros hermanos. Cuando un hombre se levanta dentro de la congregación usado por Dios y comienza a predicar, y Dios comienza a usarlo, tal vez el pastor dice, uy, me van a quitar el puesto. ¿Y ahora de qué voy a vivir? Y entonces no, lo echa a un lado. No, usted está en disciplina. Quiero verlo aquí todos los días a las 4 de la mañana para poderlo dejar que predique la palabra. No es así. No es así. Usted y yo somos testimonios de Dios. Dios habla a través de sus hijos. Así que no se asombre, sino permita que Dios obre a través suyo. Es cierto que como pastores colocamos, nuestra tarea es corregir, cuidar, amar, pero no detener. No porque no predica como yo. Tristemente, muchas personas siguen a los hombres. Y que Dios guarde nuestras vidas. Algo que yo puedo hablar de parte del pastor John y mía es: nosotros no queremos ser seguidores de nosotros. Si eso ocurre, somos los más fracasados del mundo. Porque nuestra tarea es que predicar del Señor. Es que a veces creemos, y eso sucedió durante mucho tiempo. Cuando estaba vivo Gille Ávila, el evangelista, muchos hablaban y se volvieron puertorriqueños y todo, y gloria a Dios, hermano. Y hablaban así y oraban como él, porque él cuando oraba era ahora mismo, Señor. Y entonces comenzaron a orar y habían personas que colocaban sus predicaciones, se las aprendían y después iban allá a las iglesias y las repetían y hacían lo mismo. Yo me acuerdo cuando comenzó Marcos Witt a cantar, y es un hombre de Dios, un hombre que a través de sus canciones, sus letras, hizo que en las iglesias se renovara mucho la alabanza y la gente comenzó a exaltar el nombre de Dios. Pero el problema fue que ahora los ministros de alabanza, todos, Marcos Witt en ese tiempo tenía unas gafas redondas, entonces todos comenzaron a tener gafas redondas. Y comenzaron a peinarse como Marcos Witt y hablar y a decir así, órale hermano, y hablar como ellos, pensando que iban a tener lo mismo que tenía Marcos Witt, por imitarlo. Y a veces pensamos que en la congregación, y vemos congregaciones donde todos los pastores siguen el mismo modelo de la persona que está al frente y hablan igual porque piensan que repitiendo y haciendo lo mismo, pues la unción de Dios va a fluir por ahí. Porque ese es el manto. Hay pastores, yo conocí la historia de un pastor, que a él no le gustaban los bigotes porque tuvo un hombre que lo maltrató, que tenía bigotes, entonces ningún hombre en la iglesia podía dejarse el bigote ni tener la barba. Y así hablaba. Y entonces querían formar modelos, pero nosotros lo que debemos tener es que Dios lo creó a usted. Dios le dio la vida a usted. Dios le permitió tener y ser criado en un ambiente diferente, porque así es como Dios lo va a usar. Usted no necesita parecerse a mí. Y yo le pido el favor que no. Porque no, ¿cómo nos vamos a aguantar dos personas igual?
Pero no, use su vida, use las características, su temperamento, use su forma de ser, use su carácter, use su personalidad para predicar el evangelio, porque Dios lo va a llevar a donde yo no puedo ir. Donde usted esté, como usted está, Dios lo va a usar. Esa es la palabra del Señor. Usted no necesita tomar de modelo mi vida, sino es de Jesús. Servir al Señor. Porque hay personas que han terminado y se han alejado de la vida de fe porque se han puesto al servicio del hombre. Y el hombre tiende a ser faraón del otro. El hombre tiende a imponerse, a decirle usted debe hacer, usted debe hablar, usted debe caminar, usted... Es impresionante. Y le sirven con todo el gozo, pero apenas el hombre falla, pues se van de la vida de fe. Es triste, es muy triste ver esto. Ver hombres que el pastor, y eso, mire, personalmente a mí eso me disgusta muchísimo. Y lo viví muy cerca. Como un pastor amigo, él llegaba y estaba así, y tenía personas que las estaba discipulando. Y él llegaba y estiraba la mano y ¡bum! De una vez la otra persona tenía que llegar corriendo a cogerle la maleta. Y le decía, tengo sed, y entonces ¡bum! Corra y tráigale agua. Y yo, Dios mío. Y le decía, no, es que yo lo necesito que me recoja hasta ahora y préstame las llaves de la moto y préstame las llaves del carro que me tengo que ir, tengo que hacer una diligencia. Y yo, Señor, este hombre, ¿por qué le sirve así? El día que se dé cuenta que es un hombre y que no le está sirviendo a Dios sino al hombre, ese día se va a desilusionar. Y ese día su fe va a menguar. Por eso la invitación es la vida de fe, así como lo hizo Mateo, así como lo hicieron los diáconos. Yo le sirvo al hermano, pero porque le estoy sirviendo a Jesús. Yo cuido a mi hermano, pero porque estoy sirviéndole a Jesús. Y dice aquí que, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y el problema que tenemos es que queremos a veces que Dios obre como yo obro. Yo no puedo entender, y lo que no entendían los fariseos es que Jesús perdona todos los pecados, todos los pecados, y recibe a la persona. Y después de que la persona se encuentra con Jesús, lo trata como si nunca hubiera pecado. Y a veces nosotros tenemos memoria, pero mire, ¿no se acuerda usted dónde Dios lo sacó? Pero si usted era esto y esto y esto. Pero no, queremos que Dios tenga misericordia con nosotros. Pero no queremos que Dios tenga misericordia con el hombre que es pecador, que el evangelio lo transforma. Queremos que todos sean al mismo modelo de nosotros. Y eso no puede ser así. Ese no es el evangelio. El evangelio transforma, da vida, libera. Por eso la predicación se llama siervo de Belcebú. Jesús no es siervo de Belcebú, porque Belcebú, el príncipe de los demonios, no puede dar vida, él no puede pelear contra sí mismo. Jesús es el siervo de Dios, el siervo que fue prometido. Es que Jesús está cumpliendo con todas las características que están en los profetas, que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, iba a abrir los ojos de los ciegos, iba a destapar los oídos de los sordos, iba a proclamar el año de bendición, iba a hacer que los cojos caminaran, que los cojos saltaran de alegría, que la lengua de los mudos fuera desatada. Ahí se estaban cumpliendo, pero ellos no querían ver. Y algunas personas dentro de la congregación no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por no perder su posición, por no perder dónde están, por no perder el nombre que tienen. Pero cuando reconocemos que Jesús es el Señor, pues cuando reconocemos que Jesús es el Señor, pues nuestras vidas se rinden completamente a su servicio. Y entonces el nombre del Señor es glorificado. Porque si hacemos lo que Dios nos dice, pues ante el mundo vamos a parecer bobos. Vamos a parecer como hay personas que no están cuerdas. Porque ¿cómo así que yo voy a perdonar a mis enemigos? ¿Cómo así que aquel que me maldice y me trata mal, yo voy a orar por él? Y orar para que le vaya bien. Orar para que conozca al Señor. Orar para que su vida sea transformada. ¿Cómo así? Pero van a aparecer personas. Y que Dios guarde nuestra vida y que guarde la iglesia.
de que se busque mi deseo. Cuando yo busco mi deseo dentro de la congregación, cuando yo busco hacer mi reino, ahí es cuando se levantan las riñas, las peleas, las envidias. No, pero ¿cómo así? Atora Elkin, Jason atora, si no es en la batería, es en la guitarra, si no es cantando. ¿Y los otros? ¿Por qué no? Mire, Elkin hace cuánto que no cantan. No. ¿Cierto? Cuando se hace en la carne, va a haber disputas, va a haber peleas, pleitos, envidias, pero cuando se hace en el Espíritu, pues todos nos vamos a cuidar, todos nos vamos a fortalecer, todos nos vamos a levantar, y no estamos mirando es que este es mejor que este, no, sino que Dios usa este y usa este. Dios me usa a mí así como lo usa usted. Y el deseo de nuestro corazón, el deseo de mi corazón es que todos ustedes prediquen la palabra. Que a través de ustedes el Señor manifieste su poder, su gloria. Que a través de ustedes el Señor eche fuera demonios. Que a través de ustedes muchas personas, todo Britalia, venga a conocer al Señor. Ese es mi deseo. Ese es el deseo del Señor. Que usted y yo podamos soñar y decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Tú qué tienes para mí? ¿Tú qué tienes? Aquí están mis manos. ¿Cómo quieres usarlas? Aquí están mis pies. ¿A dónde tengo que ir? Aquí están mis labios. Úsame, Señor, úsame. Y si Dios comienza a usarlo, pues no piense que lo vamos a callar, sino al contrario, vamos a animarlo para que no deje de hablar, para que no deje de hacer. Que el deseo de nuestro corazón debemos velar para que en la iglesia, en la congregación, no haya el deseo de que cada uno busque su propia gloria, que haga su propio reino, sino que el deseo debemos velar para que cada uno cuide la iglesia, cuidemos a los otros. Allá en la iglesia, como creció tanto en Hechos, dice que estaban siendo desatendidas las viudas. ¿Qué hicieron? No puede quedar nadie desatendido. Pero ¿quién es el que lo va a atender? ¿Quién es el que va a atender? Pues los mismos hermanos, la iglesia del Señor. Los hombres y las mujeres llenos del Espíritu de Dios. En esta mañana pensemos, Jesús, mi deseo, el deseo de mi espíritu es el mismo deseo de Jesús. Estoy teniendo ese deseo por cuidar a la iglesia, por amar a la iglesia. Me alegro de que la persona venga y me cuente y me diga, mire Dios cómo me usó, mire, yo le prediqué a esta persona y esa persona se arrepintió, escuchó el evangelio. O cuando me cuentan yo digo, ay sí, tan chévere. Estoy sintiendo envidia, celos, no quiero cuidar la obra del Señor. Y no permitamos que nuestras vidas se conviertan no nos convirtamos en siervos de Belcebú. ¿Qué es ser siervo de Belcebú? Tratar de detener la obra de Dios en la vida de los hermanos. No cuidar al hermano, sino procurar que se muera, procurar que se destruya, que se detenga. Padre bueno y Dios soberano, te damos gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra vemos, Señor, cómo tu poder sigue obrando, Señor. Y yo quiero darte gracias y orar por esta pareja, Señor, por Efraín Casallas y Carmenza, Señor. Yo te doy gracias porque ellos no solo dispusieron su vida, sino todos sus bienes, para que allí en su casa se predicara la palabra, para que esa obra que se comenzó allí luego saliera a un lugar propio y ahora es una iglesia, Señor, una construcción, un lugar donde se adora y se predica tu nombre. Yo te doy gracias porque ellos me compartieron el evangelio. Gracias, Señor, por aquellas maestras de la iglesia dominical, que domingo a domingo oraban por mí y se esforzaban clamando, Señor, para que yo recibiera la vida, para que yo recibiera el evangelio, siendo un niño, Dios. Tu palabra llegó a mi vida y tu palabra la transformó, Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada hombre y cada mujer que ha llevado, porque llevaron a este mudo endemoniado, lo llevaron a Jesús. Gracias por cada persona. Yo lo invito a que en esta mañana usted ore por esas personas y dígale gracias porque esa persona se atravesó en mi camino y me habló de ti, aunque a veces fui rebelde, fui testarudo, fui grosero. Esa persona no se rindió, sino que continuó
predicándome el evangelio, continuó dándome el mensaje. Tal vez fue una sola vez, pero gracias por esas personas, Señor, que luego, Señor, tú usaste para restaurar y fortalecer mi vida, para levantarla. Gracias porque, Señor, dispusieron de ese lugar allí la familia Santa María, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de la hermana Elisa Riapira, Señor. Gracias porque ella dispuso ese lugar en su casa donde podíamos ir a orar, oh Dios. Y allí tú restauraste mi vida junto a sus hijas, Señor. Junto a Mireya, junto a Jenny, Señor. Gracias por la vida de Juan Carlos, Dios. Aquel hombre que tú usaste para predicar y enseñar a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que ellos sean fortalecidos hoy. Y que tú seas, Señor, dándoles fuerza, vigor. Padre, que tú seas sosteniéndolos. Y que tú seas, Señor, gracias porque ellos se dejaron usar por ti. No tuvieron temor. Padre, tu palabra también nos enseña que el mudo habló. El demonio que estaba haciendo que esta persona no pudiera hablar fue echado fuera. Padre, y si ahí hoy en nuestras vidas está el poder de Satanás, está obrando para que nosotros callemos y no anunciemos el evangelio. Si hoy en nuestras vidas, Señor, hay un espíritu que está impidiendo que contemos tu obra, que contemos que tú eres Jesús, que demos a conocer que tú eres el Rey que se ha echado fuera y que nuestra lengua sea desatada, que podamos contar que tú eres el Señor. Hoy venimos a ti, tú tienes todo el poder, aquel que puede librarnos del poder de las tinieblas, aquel que puede librarnos del poder de Satanás, del poder de la oscuridad, se llama Jesús y Él está aquí y tú nos libras, Señor, tú rompes, tú destruyes todo aquello, Señor, que el enemigo quiere colocar para matarnos, para destruirnos. Te damos gracias, soberano Señor. Y también oramos, Dios, porque no queremos hacer la obra de Belcebú, no queremos matar al hermano, no queremos destruir, no queremos oponernos a la obra de tu Santo Espíritu, no queremos hacer la obra en nuestra carne. Padre, no queremos que la obra que realicemos para ti sea en la carne, no, Señor. Queremos cuidar a tu iglesia, queremos amar a la iglesia, Señor. En la obra del Espíritu, tu Santo Espíritu en la vida de cada creyente. Es lo que tú haces, Señor. Es tu obra. No queremos enseñorearnos de las personas a las cuales les compartimos la palabra, porque tú eres el Señor. Yo no quiero competir contra ti, Jesús. Padre, que hoy seamos levantados y que podamos, Señor, hoy te pedimos perdón si nos hemos enseñoreado de alguno, si hemos maltratado y nos hemos olvidado, si hemos venido a la iglesia para buscar mi deseo, para que Dios cumpla lo que yo quiero, para que Jesús se adapte y haga lo que yo quiero, pero yo no quiero ser y hacer lo que el Señor quiere. Tú eres el Señor de la iglesia, Jesús, y tú has enviado al Espíritu Santo, el Consolador, aquel que nos da testimonio de que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que tú eres verdadero y eres eterno, que tú eres, tu palabra es verdad, oh Dios. Santifícanos, Señor, en tu palabra. Tu palabra es verdad, guárdanos. Guárdanos que podamos, Señor, permanecer en la comunión unos a otros. Que el deseo de nuestro corazón sea transformado y cambiado. Y que vivamos siempre de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Que amemos tu presencia. Que anhelemos ir cada día a ese lugar santísimo. Porque si no vamos a ti, Señor, nuestra vida de fe se va a paralizar. Pues tú eres quien la sustenta, tú eres quien la sostiene. Y te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, soberano Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Jesús. Gracias. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.